Una noche más estamos aquí con todos ustedes en Contexto Global de France 24, cuando son las 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Vamos a estar en las próximas horas contándoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, me acompaña hoy también mi compañera Elena. Muy buenas noches, un gusto como siempre estar contigo y también con ustedes. Son las 9 de la noche en Buenos Aires y las 4 de la mañana en Omán. Revisemos los titulares de la jornada. Venezuela está a un paso de hacer realidad la amnistía general. La Asamblea Nacional aprobó en la primera de 2 votaciones el texto que aplicaría para las personas detenidas desde 1999 y hasta la fecha por razones políticas. Y Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero sin presiones y con respeto a la soberanía. Así lo afirmó Miguel Díaz-Canel, mientras su gobierno se prepara para enfrentar los efectos de la escasez de combustible. La Casa Blanca insiste en que ambos países ya están negociando. Además, el gobierno de Argentina anunció la firma de un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, del cual no ha dado detalles. Javier Milei aseguró que el acuerdo busca facilitar el comercio y promover inversión en sectores estratégicos e instó al Congreso a aprobarlo. Tenemos reporte. Bueno, pues Elena, ya saben probablemente nuestros espectadores que vamos con secciones también aquí. Vamos a ir como todas las noches hasta Washington porque decenas de personas se reunieron en la sede del Washington Post en la capital estadounidense para manifestar su solidaridad con los empleados del diario que fueron despedidos en medio de una supuesta reestructuración financiera. En directo de sí vamos a hablar de la relación de su dueño Jeff Bezos con el presidente Donald Trump. Elena. Además, en el debate, tú y tus invitados, Rodrigo, seguirán también en Estados Unidos para hablar del caso Epstein y los millones de archivos publicados por el Departamento de Justicia. Y es que Donald Trump dice que el país debe de pasar página y otros muchos piden que más bien se investigue más a fondo la relación de Trump con el pedófilo. Rodrigo, como lo decíamos, tú lo revisas en minutos en el debate. Y te veremos también una hora después aquí en Contexto Global. Nosotros vamos ya con las noticias. Vamos a abrir, como les comentábamos, este informativo en Venezuela porque el proyecto de amnistía general impulsado por el gobierno encargado superó su primer debate en la Asamblea Nacional. Por unanimidad, el legislativo aprobó la iniciativa a la espera de una votación final y eventual promulgación presidencial para que sea una realidad. El texto plantea la amnistía para personas encarceladas por razones políticas desde 1999, sin embargo, excluye violaciones graves a los derechos humanos. Gabriel Colchen nos lo cuenta. Un paso más cerca de la amnistía general. Como lo prometió la presidenta encargada Delcy Rodríguez, este jueves el Parlamento venezolano empezó a debatir la iniciativa gubernamental. El proyecto superó el primer debate por unanimidad e incluye principalmente a aquellos que fueron acusados de traición a la patria, terrorismo o incitación al odio desde 1999, año en el que llegó el chavismo al poder. Celebrar la iniciativa de que exista una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad. Gracias a esta ley, los considerados presos políticos quedarían libres de toda acción judicial. Los que fueron liberados desde la captura de Nicolás Maduro hasta ahora permanecían bajo control de las autoridades. Si bien cientos de presos por razones políticas ya recuperaron la libertad, alrededor de 700 permanecen en la cárcel según la ONG Foro Penal. Algunos de sus familiares se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Caracas para pedir su liberación. Bueno, esto nos da mucha esperanza en medio de la incertidumbre. Es algo que nos ha dado más esperanza y más fortaleza para poder seguir con esta lucha que tenemos todos. Aquí hay personas que tienen a sus familiares desde hace años presos injustamente y hoy queremos que todos estén libres y que no sean unos pocos, sino que seamos todos los que estemos libres con nuestros familiares en la calle. Estarán excluidos de la amnistía delitos como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o corrupción, que según la Constitución venezolana no pueden ser indultados.
El proyecto de ley aún debe pasar por una fase de consultas, ser aprobado en un segundo debate y pasar por sanción presidencial para que sea una realidad. Y en otras noticias del Caribe, en las que también está involucrada la administración Trump, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su gobierno está abierto al diálogo en medio de las crecientes amenazas de Estados Unidos y de la amenaza de Trump para no enviar petróleo a la isla. En contraste, la Casa Blanca insiste en que ambos países ya están negociando y exige prudencia de La Habana. Vamos a verlo. La Habana se abre al diálogo con Washington y prepara planes de contingencia energética. El presidente, Miguel Díaz-Canel, ofreció una rueda de prensa este jueves tras las recientes amenazas y coerciones estadounidenses con aranceles a países que proporcionen petróleo a la isla caribeña, un tema de máxima sensibilidad tras la captura de Maduro en Venezuela y el cambio discursivo del chavismo impuesto por Trump. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. El mandatario cubano lanzará una estrategia de contingencia multisectorial para enfrentar la escasez de combustible, que afectará a las actividades cotidianas de la población y que asegura no serán permanentes, mientras anuncia un mayor compromiso con el abastecimiento de energía solar. La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento con estas medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos. Pero hay valor en un grupo de instituciones, de personas y de gobiernos del mundo para apoyar. La isla caribeña, en medio de apagones cada vez más frecuentes y prolongados, genera preocupaciones para Naciones Unidas. El secretario general está sumamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará si no colapsará, si no se satisfacen sus necesidades petroleras. Señala que durante más de 3 décadas la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. En tanto, la Casa Blanca anunció que la diplomacia está en marcha y el canciller cubano reafirmó sus vínculos con China en una visita que busca mantener las alianzas. Vamos ahora hasta Argentina. Allí el gobierno de Javier Milei ha anunciado un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos que ahora deberá aprobar el Congreso argentino. El Ejecutivo no ha dado detalles concretos, pero Javier Milei ha explicado que el pacto busca reducir barreras arancelarias y no arancelarias y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía o los minerales críticos. Para ampliar la información nos vamos hasta Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Natalio, ¿qué implica este acuerdo? No sé si a esta hora ya se sabe algo más sobre cuáles son los puntos clave que se han podido pactar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, alguna información más hay, efectivamente, pues Estados Unidos sí publicó finalmente el acuerdo. Se demoró, en un inicio hubo un anuncio del gobierno argentino, se demoró la contraparte del anuncio de Estados Unidos, finalmente se empezó a conocer más detalle. El acuerdo es un acuerdo que tiene varias páginas, es bastante técnico y no es tan sencillo de leer, pero básicamente, como bien decías, es un tipo de acuerdo que se llama Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco. Estados Unidos ya firmó este tipo de acuerdos desde octubre del año 2025 con otros países, con El Salvador, con Guatemala, con Malasia y Camboya. Esto tiene que ver, desde Argentina se promueve también desde el gobierno como una suerte de acercamiento cada vez más fuerte con Estados Unidos. Recordemos que Javier Milei desde el inicio dijo que iba a ser un acérrimo aliado de Estados Unidos, también muy cercano al presidente Donald Trump. Había un anuncio previo de noviembre del año 2025 en el que se decía que se estaba trabajando en este acuerdo, y el acuerdo, por supuesto, por un lado reduce barreras arancelarias y por otro lado genera algunos compromisos, sobre todo de apertura comercial por parte de Argentina para Estados Unidos. En general, cuando uno lee el acuerdo, lo que se ve mucho son compromisos de Argentina, pero desde Argentina también se celebró sobre todo la apertura para la carne de este país, que va a poder entrar con mucha más facilidad de Estados Unidos. Normalmente hasta ahora entraban 20.000
toneladas y van a poder empezar a entrar 100.000 toneladas por año a Estados Unidos sin los aranceles que se cobran en otros países. Veremos si finalmente el Congreso argentino aprueba o no este acuerdo. Pues Natalio, por otro lado, se ha anunciado también la creación de la Oficina de Respuesta Nacional. ¿Qué es exactamente y qué estaría buscando el gobierno con ella? Volvemos a Estados Unidos. Esta es una cuenta de X realmente. El gobierno mismo salió a decir, o gente cercana al gobierno, que no es exactamente una oficina, es simplemente una cuenta de X que imita una cuenta de X similar a una del gobierno de la presidencia de Estados Unidos. Y desde el gobierno dicen que el objetivo de esa cuenta de X es responder a lo que llaman operaciones de prensa o fake news, cuando dicen que hay intencionalidad desde los medios de comunicación para decir cosas que no son ciertas y, si se quiere, ensuciar al gobierno. Tiene que ver también con una lógica que aparece desde el gobierno y del propio Javier Milei, de, si se quiere, enemistarse con el periodismo. Él ha dicho en ocasiones que no digamos suficiente a los periodistas, es un textual, lo dijo varias veces y esto aparece en la misma línea. Ya hubo respuestas de asociaciones de prensa, de asociaciones de periodistas y de la oposición que lo cuestionaron. Hubo quien lo comparó con el Ministerio de la Verdad de la obra de George Orwell, 1984. Bueno, generará cierta tensión, hay que ver si escala o no, y es, si se quiere, una instancia más de esta tensión entre el gobierno de Javier Milei y la prensa en Argentina. Pues Natalio Cosoy, desde la capital argentina, muchas gracias por el reporte. Nosotros volvemos a Estados Unidos porque el presidente Trump aseguró que tiene la intención de negociar un nuevo, mejorado y modernizado acuerdo de no proliferación nuclear con Rusia. Esto después de que hoy expirara el New START, el pacto de control de arsenales nucleares que había estado en vigor desde 2010. Este limitaba el arsenal nuclear de ambas partes a 1.550 ojivas. El Kremlin afirmó que está listo para dialogar con la Casa Blanca si responde constructivamente a la propuesta de seguir respetando los límites. La Casa Blanca ha asegurado que el mandatario republicano quiere un tratado que pueda perdurar en el futuro y en que se evalúa además la involucración de China. Y en otros asuntos nucleares, los gobiernos de Irán y Estados Unidos se alistan para negociar este viernes en Omán. La República Islámica dejó claro que solamente intentará conversar sobre el alcance de su programa nuclear. Sin embargo, desde Washington aspiran a limitar la capacidad bélica de Teherán y advierten que hasta el momento no ha sido posible hablar directamente con el líder supremo, Ali Khamenei. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Irán y Estados Unidos se preparan para negociar en Omán. Delegaciones de Washington y Teherán se reunirán este viernes en Muscat con el objetivo de desescalar las tensiones bélicas y negociar con respecto al programa nuclear de la República Islámica. Sin embargo, antes de la charla, el número 2 de la Casa Blanca, J.D. Vance, puso en evidencia las dificultades que hay para negociar con los clérigos chiitas. Quien toma las decisiones en Irán es el líder supremo, el presidente no importa. El ministro de Asuntos Exteriores parece hablar con el líder supremo y esa es principalmente la persona con la que nos hemos comunicado. Pero es un país muy extraño para llevar a cabo relaciones diplomáticas, cuando ni siquiera puedes hablar con la persona que está a cargo del país. Trump puede llamar a Putin, puede llamar a Xi, incluso a países con los que tenemos relaciones muy hostiles. Es extraño que no podamos hablar con los líderes iraníes, esto dificulta mucho la diplomacia. Mientras tanto, en las calles de Teherán, algunos ciudadanos ven con cierto recelo los diálogos con Washington. Estoy de acuerdo con las negociaciones siempre y cuando beneficien a Irán, no que Estados Unidos nos dicte los términos. Queremos negociaciones en las que todos ganen. Según fuentes del medio libanés Al Mayadin, cercano al ala política de Hezbollah, el gobierno iraní espera que los diálogos se centren únicamente en su programa nuclear y no en sus capacidades militares. Mientras tanto, Estados Unidos ha informado que buscará limitar el número de misiles balísticos en posesión de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, una exigencia que comparte con su aliado Israel, y pedirá a Teherán detener la financiación y apoyo a grupos armados aliados en países como Líbano, Yemen e Irak. Pues cerramos así el informativo, nos vamos con Directo DC. Bueno, es hora de irnos hasta la capital estadounidense para revisar en profundidad las noticias de ese país. Por ello me acompaña desde Washington Natalia Cabrera, corresponsal de France 24. Natalia, muy buenas noches. Hay revuelo allí en Washington por el despido masivo de cientos de empleados del diario The Washington Post. Recordemos, su propietario es Jeff Bezos y argumenta presión financiera y una reestructuración. Pero es posible ver esto bajo un lente también de un nuevo ataque a la libertad de expresión en la era Trump, como se viene diciendo desde algunos puntos.
Hola Rodrigo, pues sí, pues para verlo justamente bajo esta óptica lo que tenemos que hacer es justamente entender esta relación de Bezos con el presidente Donald Trump, que recordemos también es Bezos el fundador de Amazon y él había prometido que iba de hecho a iniciar una era dorada del Washington Post cuando lo compró en 2013, por si esta frase de alguna manera nos suena familiar, iniciar una era dorada. Y pues antes de las elecciones de noviembre del 2024, cuando ganó el presidente Donald Trump, Bezos había decidido que el Washington Post no iba a respaldar a la candidata demócrata, a la vicepresidenta, la ex vicepresidenta Kamala Harris, como lo habían decidido desde la junta editorial. Entonces en ese momento, pues por supuesto varios de los periodistas renunciaron porque de hecho se le impidió a el diario publicar un artículo de opinión, una columna, cuestionando justamente esta decisión y lo que decían era que el diario no tenía que hablar sobre sí mismo, pero pues no siempre fue la relación así. De hecho en el primer mandato de Donald Trump en 2017, Bezos le dio su apoyo al Washington Post cuando el presidente Donald Trump en este primer término lo criticaba y decía constantemente que difundía noticias falsas, como pues lo hace con los medios de comunicación que generalmente verifican sus declaraciones o presentan contexto de las cosas que dice. Y pues incluso esto en este momento de hecho podía costarle a Bezos algunos contratos millonarios con el gobierno federal, pero él se mantuvo su posición con el Washington Post, pero para esta segunda campaña Bezos donó a través de Amazon alrededor de $1 millón. Esto antes de la toma de posesión también le dio un contrato justamente a la primera dama de $millones para hacer esta película que comentábamos en la emisión anterior. Bueno, Natalia, entre tanto hoy el presidente participó en un evento tradicional conocido como el Desayuno Nacional de Oración. A pesar de que es tradicional, parece que Trump estrecha cada vez más los vínculos de la Casa Blanca y la religión. Sí, pues llevó a cabo este acto en el que de hecho anunció que iba a hacer un evento aquí en Washington D.C., en el National Mall, que es el corazón de la capital, el próximo 17 de mayo, en el que dijo que se iba a proclamar a Estados Unidos como una nación de Dios. Y pues de hecho Trump fue más allá y podríamos decir que prácticamente demonizó, satanizó a quienes no vayan a votar por el Partido Republicano en las elecciones de noviembre, que son en las que se renueva parte del Congreso, y de hecho dijo que ninguna persona que votara por los demócratas era una persona de fe. Entonces, pues convirtió prácticamente este desayuno tradicional en un nuevo acto de campaña, otro escenario para defender todas estas medidas que él dice son a favor de la libertad religiosa, en las que sí está crear esta oficina de la Casa Blanca religiosa de la fe, y de hecho pues destacando también que había traído al cristianismo al centro de toda la política estadounidense y de la cultura, también con estas medidas para traer estudios bíblicos a las escuelas y las medidas en contra de las personas transgénero. Y pues también de todas maneras hay que recordar que la relación con la Iglesia Católica no es tan estrecha, recordando por ejemplo las palabras de el fallecido Papa Francisco e incluso de el Papa León XIV, que es estadounidense y ha criticado también las políticas migratorias del presidente Donald Trump y la forma en la que se debería tratar a los migrantes con dignidad. Y pues aunque no ha hablado al respecto, sí elogió de hecho a los asistentes, que estaba entre ellos el presidente Nayib Bukele de El Salvador, y le agradeció justamente por recibir a los migrantes deportados. Pues Natalia Cabrera, una noche más desde Washington, muchísimas gracias por este reporte. Nosotros nos vamos ya con el debate.